Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Cuántos disfrutaron la nieve? No nos fue mal, la mera verdad, no nos fue mal. ¿Quién fue la primera vez que a lo mejor veía y conocía la nieve? Pues bueno, bienvenido a Memphis. Dios fue bueno, la mera verdad, Dios fue bueno, y creo que más que esto nos dejó disfrutar un poco lo que es este tiempo de nevada. Y pues bueno, no nos fue, les puedo decir algo, no nos fue tan mal, ¿verdad? Hermanos, los que tenemos aquí tiempo, sí saben de lo que hablo, ¿verdad? Que ha habido momentos que hasta una semana o más de una semana hemos perdido la luz, pero Dios fue bueno y nos pudimos disfrutar un poco de la nieve. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos hicieron su mono de nieve? ¿Verdad? Todos, ¿verdad? Casi la mayoría, los niños ni se diga, ¿verdad? Todos hicieron. Y fíjense que son cosas que a lo mejor en nuestro país, o al menos en mi caso, pues nunca iba a tener la oportunidad de verlo, pero mire a dónde Dios nos trae, ¿no? Y dice uno, esto es, y ¿sabe qué? A veces dice uno, ay, el tiempo, Dios tiene en control de todo, y vemos que la nieve es algo bonito, ¿va? Es algo hermoso que solamente Dios nos lo permite ver, y a veces también pues en otros lados es algo difícil. Pero bueno, no venimos a hablar de la nieve, venimos a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué le parece si me acompaña a Hebreos capítulo 11? Y si de favor, en reverencia, hoy nos ponemos de pie un momento. En veces vamos a hacerlo sentado, en veces lo vamos a hacer parados. ¿Y qué tal si le echa una ojeada a su Biblia y también a su teléfono? La ojeada es cuando le hace así, y la ojeada es cuando ve su teléfono también. ¿Sale? En Hebreos capítulo 11, versículo 8, vamos a ver, seguimos viendo la serie de la fe. Ahora toca hablar de Abraham. ¿Alguien ha escuchado de Abraham? Todos, ¿verdad? Casi la mayoría. Muchos lo consideran el padre Abraham. Hay un cantito de niños que decía, nuestro padre Abraham tiene muchos niños tiene padre Abraham, uno de ellos, igual que tú. Bueno, alabamos al Señor, pero es Abraham el padre de la fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 8, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. En el encabezado, no sé de muchos de ustedes de su Biblia, en la mía dice la fe de Abraham y sus hijos. Así dice algunos, no todos, pero bueno, vamos a leer del 8 al 10. Acompáñenme con su vista, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué pasó? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe Abraham, bueno, no dice, pero por la misma fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y que sea Dios hablándonos en esta tarde. Padre, gracias te damos, Señor. Padre, venimos delante de ti y mira aquí a tu pueblo, Señor. Gracias por los que vienen a disponer sus oídos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, obre. Habla nuestra vida, Señor, y si en algo, Señor, estamos faltos, si algo, Señor, tú vas a confirmar a nuestra vida, Señor, aquí estamos, henos aquí, habla que tus siervos escuchan, Señor. Padre, ruego para que tu Espíritu Santo, a través de la palabra, la exposición de tu palabra, sea aquel que nos convenza, Señor, y tengamos la convicción, Padre, de que estamos en ti, Señor, de que tu Espíritu Santo nos redarguya de todo pecado, pero también que tu Espíritu Santo nos aliente, nos levante, Señor, y podamos perseverar este año 2025 que empezamos, Señor, porque esto es por fe y no por vista, Señor. A ti sea toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, mientras se sienta, déle una ofrenda de palmas al Señor, que Él es digno de toda la alabanza. Amén. Y ¿sabe qué? Ahora que los veo, pueden tomar asiento. Todos se ven guapos, ¿verdad? Creo que se propusieron este año 2025 verse mejor. No es que antes se vieran peor, no sé por qué se ríen. Ay, caray, ahora sí lo notaron. No es eso, sino que yo creo que Dios en su misericordia hasta aquí nos ha ayudado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puedes decir a tu esposa, puedes voltearla a ver, o a la persona que está a tu lado, y poderle decir, qué bien te ves. Te asentó el año 2025.
No, tampoco haga miradas de que vamos por otro bebé. No, espérese. No. 2025 es para creer más en la fe, ¿verdad? Bueno, podemos decir ahora, bebés, en la fe, ¿no? En el Espíritu. Podemos ir y buscar aquellas almas y sembrarles la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No todos dijeron, le gustó lo otro. Miren, la fe de Abraham, hermanos, ¿qué tuvo de especial la fe de Abraham? Porque muchos hablan de Abraham, pero cuando yo leía esto y hablando con varias personas, es el Dios de Abraham, ¿sale? El Dios de Abraham, el que hizo, el que llamó a Abraham. Pero ¿qué de especial tuvo la fe de Abraham? ¿De qué forma Abraham demostró su fe? ¿Y qué lecciones tú y yo podemos aprender de la vida de Abraham o de esto, de su vida? Si ustedes en su casa pueden apuntar ahí en algún lugar, en sus notas, en su teléfono, ustedes pueden leer la vida de Abraham del capítulo 12 de Génesis. ¿Capítulo qué? 12 al 24, porque 25 ya empieza otra historia, pero son 12 capítulos casi llenos de enseñanza de un hombre que fue llamado. En Hebreos 11, 8 al 10, el cual leímos, por la fe Abraham, diga conmigo, por la fe Abraham. ¿Qué fue Abraham? Siendo llamado, así como usted recibe una llamada y a veces no la contesta porque está ocupado, Abraham fue llamado por Dios, siendo llamado, él actuó. Él tuvo fe, escuchó la voz de Dios, siendo que él era un hombre pagano. La palabra pagano, la palabra inconverso o alguien que no tenía un Dios, venía de una tierra que era idólatra. Es más, la tierra de donde Abraham sale, daban en sacrificio a sus hijos. ¿Sí saben eso, no? Y todavía hoy en día, pues, no es tanto que se oiga mucho, pero hay mucho de eso, de ese tipo de cosas. Pasan a sus hijos por el fuego, le hacen tantas cosas, nosotros le llamamos brujería o hechicería. Pero en aquellos tiempos ellos tenían sus dioses que sacrificaban y daban a sus hijos como ofrenda, fíjense, como ofrenda de su Dios. Bueno, Abraham fue llamado por Dios, Dios tuvo misericordia, es más, Dios lo llamó, pero Abraham hizo algo. En el versículo 8 nos dice que Abraham, siendo llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, lo más importante es que salió sin saber a dónde iba. Usted y yo, voy a hacer un poquito un paralelo, cuando decidimos poner un paso fuera de nuestro país, nuestro objetivo era llegar al norte. Hello, ¿sí o no? Sí sabías dónde venías, ahora, que dónde ibas a quedar, pues no sabíamos, pero tenías una idea de que dónde ibas a llegar. Muchos sufrieron, muchos pasaron momentos difíciles a su llegada a este lugar. Pero aquí lo que me habla Abraham, que vivió en una tierra que fue peregrino, y eso lo vamos a ver. Salió él sin saber a dónde iba. ¿Tú te atreverías a salir sin dónde, o sea, a saber a dónde vas? Creo que muchos de nosotros no. Más bien tenemos siempre fijado un destino, ¿sí o no? ¿A dónde queremos llegar? Si tú vas a unas vacaciones, tú no vas y sacas el dedo. Muchos de nosotros en México hacemos la parte que nos lambemos el dedo y ¿qué quiere decir eso? Donde el viento me lleve, ¿sí o no? Tú no, nosotros no. Nosotros tenemos fijado siempre un plan para ir a disfrutar nuestras vacaciones, ¿verdad? Sea la playa, sea un lago o sea un río o donde tú quieras. Abraham salió sin saber, ¿qué? A dónde iba. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y aquí es donde a veces dice, bueno, ¿cómo? Si Dios lo sacó para una tierra donde iba a fluir leche y miel, Abraham, aún así, habitando en la tierra prometida, él se sentía que era ¿qué? Extranjero. Como en tierra ajena, dice la palabra, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Que Abraham nos va a enseñar esta parte, que Abraham nunca, hermanos, nunca construyó un castillo. Y eso que era un hombre muy rico, como usted comprenderá. Muy rico. ¿No lo creen? Somos ricos a través de Cristo, ¿va? Por medio de Cristo. Bueno, yo lo creo así. Que dice que fue preparar una morada para mí allá arriba en la patria celestial. Somos ricos en Cristo. Pero bueno, dice que morando en tiendas con estacas, él se movía de un lugar para otro, no ponía su fundamento o se hacía tan estrecho a una ciudad o a un lugar. Pero dice la parte, el versículo número 10, que es el que más nos alumbra, dice, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Abraham fue un forastero y peregrino en la tierra de Canaán, en la misma forma en que los cristianos hoy en la actualidad, usted y yo, deberíamos de sentirnos extranjeros y peregrinos. ¿En dónde? En este mundo.
Porque cantábamos, este mundo no es mi hogar, pero esto es para todo aquel que cree y obedece. ¿Está conmigo? Porque Abraham dice que Dios lo llamó al principio siendo llamado, como a cada uno de nosotros nos ha llamado. Nos ha llamado a través del evangelio. Y muchos hemos aceptado, muchos todavía no queremos aceptar el llamado de Dios, porque después de esto, Dios, lo que vemos en Abraham es una obra. ¿Qué obra hizo? Él creyó y obedeció. ¿Estamos? Abraham creyó y obedeció y le fue contado por justicia, salud. Y dice que Abraham fue un forastero y peregrino en la tierra de Canaán, en la misma forma que los cristianos hoy en la actualidad somos extranjeros en los caminos de este mundo, que este mundo, hermanos, cada vez va peor. Si lo ve usted de al lado, alrededor, todo lo que nuestros hijos, es más usted, cuánto sufre, o la gente hoy en el mundo, todo lo que está sufriendo, las inclemencias, y todo es porque sabemos que este mundo va a pasar, porque la Biblia dice, el cielo, la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. El apóstol Pablo también hizo una referencia de Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo hace una referencia, escribe acerca de él y dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Dice Pablo, lo importante, lo que estamos viendo los jueves, la importancia de la escritura, porque es nuestra regla de fe. La escritura, los que estuvimos aquí el jueves, la escritura, ¿qué es, hermano? Nuestra regla de fe y conducta. Gracias, hermano. El cristiano nos basamos a través de la escritura, de la palabra de Dios, porque salió y la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y dice, creyó Abraham, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la escritura? Dice Pablo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Una cosa es muy diferente, creer en Dios que creerle a Dios. Eso se lo puede llevar a su casa. Bueno, ¿cómo es? Yo creo en Dios, mucha gente cree en Dios. Es más, si podemos hacer una encuesta, podemos ir a cualquier lugar a decir, ¿cuántos creen en Dios? Todos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? Que todos nos lo sabemos, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por la fe. En esta cita Pablo hace mención de Génesis 15:6. Eso está ahí. El cual ejemplo de fe se estaba refiriendo Pablo. El profundo ejemplo de Abraham. La fe de Abraham. ¿En quién puso Abraham su fe? La misma respuesta en Génesis 15:4-6. Dice así, luego vino a él palabra del Eterno. ¿Palabra de quién? Del Eterno, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, fíjense lo que Dios le dijo a Abraham. Es algo hermoso para que nosotros podamos creer que cuando Dios dice y creemos y obedecemos, Dios es fiel y cumple. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 4-6, dice Dios a Abraham, mira ahora los cielos. ¿A cuánto les gusta mirar al cielo? Y muchos de nosotros a veces hemos prometido la luna y las estrellas. ¿A quién? Te prometo la luna y las estrellas si te casas conmigo. Bueno, Dios hace una referencia acerca de que, la luna es de queso y más bien regalemos un queso, ¿verdad? Pero bueno, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y Dios aquí parece algo irónico, como algo como que Dios dice, bueno, ¿quién de ustedes se ha detenido a contar la luna y las estrellas? ¿Hay alguien aquí? Nadie. Pero dice, mira las lunas y cuántas, la luna y las estrellas, cuenta las estrellas. Y le dice Dios, si las puedes contar. O sea, Dios como que no es burla, pero como le está poniendo a Abraham a pensar, decir, Señor, eso es incontable. ¿Sí o no? Y le dijo, así será tu descendencia. Pero lo que viene más adelante dice que Abraham y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. ¿Ven de dónde Pablo saca de las mismas escrituras la palabra en Romanos? Esta fe extraordinaria que podemos poder decir de Abraham, que lo extraordinario es Dios en un hombre ordinario. ¿Me explico? Abraham era un hombre ordinario como usted y como yo. Voltea a ver a tu hermano y al que está a tu lado y dile, somos ordinarios, sirviendo a un Dios extraordinario. Amén.
¿Quién puede hacer las cosas? ¿El hombre? ¿Abraham? No, era Dios a través de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Y tienes que creer en esta hora que es Dios a través de ti obrando. Por eso Juan el Bautista decía: yo prefiero menguar para que ¿qué? Para que Él crezca y sea enaltecido. Cristo enaltecido a través de tu vida. Hay un canto que me encanta y el comienzo del canto dice que mi vida sea un reflejo de tu gloria. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Sabe por qué? Porque muchos nos jactamos de nuestro apellido. Es que yo soy de los de Angangueo. Para los que conocen de eso. Y se jactan de este tipo de: es que yo vengo, es que tú no sabes de qué familia vengo yo. Es que no es el apellido. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos, los judíos, los hebreos de aquel tiempo, hablando con el Eterno, ¿sí saben quién es el Eterno? ¿Va? Con Jesús mismo, se jactaban de conocer quién, o se jactaban de decir: nuestro padre Abraham. ¿Se acuerdan? Ellos se jactaban de decir: yo soy hijo de Abraham. Pero Jesús mismo le dijo: si fueseis hijos de Abraham, ¿las qué? No le dijo la fe, ¿sale? Que ellos tenían fe en el Dios y todo, pero dice: las obras de Abraham hicieran. Eso vamos a verlo un poco más adelante, porque muchos decimos: no, es que somos por la fe andamos. Pero Abraham mostró su fe por sus obras. Y ahí lo dice el mismo versículo: Abraham creyó y obedeció. ¿Cuántos dicen amén? Abraham creyó y obedeció, no lo digo yo, lo dice la palabra. Su fe extraordinaria, inamovible que Abraham tuvo en el poder y las promesas que el mismo Dios, era lo que Pablo estaba recordando. Simplemente estaba recordando esta parte. Fíjense que Romanos capítulo 4, versículo 18 y 21, ¿qué promesa tuvo Abraham? Que iba a tener una descendencia. Y esta promesa Abraham la recibió cuando Dios lo llamó a la edad de 75 años. Nosotros tenemos 40 y ya nos anda. Nunca a los 40 decimos: ya, no más niños. ¿Sí o no? Abraham recibe una promesa porque su esposa, que para el próximo domingo, si Dios permite, mi esposa, la pastora, va a estar predicando acerca de Sara. Que Sara era ¿qué? ¿Cuántos se acuerdan que era Sara? Estéril. Estéril, no podía tener hijos. Como usted ya los tiene o ya los tuvo, pero ella no podía. Pero él tenía 75 años y Dios lo llama de esa ciudad, lo saca y le hace una promesa que tendría descendencia. Y a la edad de 99 años, para que usted pueda leer a su casa, para que tenga tarea toda la semana, del capítulo 12 al 24, usted va a leer la historia de Abraham. Y a la edad de 100 años, ¿qué creen? Dios cumplió su promesa. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham? 24, 25 años para recibir a Isaac, que Isaac significa risa, porque cuando Dios lo prometió, Sara, como todas las mujeres que son bien atentas, que no les gusta estar oyendo nada, estaba detrás de Abraham y escuchó, y ella se rió cuando recibió la promesa. ¿Vea que no les gusta? Les gusta escuchar, pero bueno, pero vemos que Pablo escribe de Abraham en el capítulo 4 de Romanos 18, porque dice que Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, una fe que Dios le había dicho y le había prometido: hey, vas a tener una descendencia. Pero acuérdense que Abraham, ¿cuántos años tenía? 75. Imagínense, ¿no? O sea, vea ese panorama. Y su esposa también, que por cierto vemos que era su hermanastra. Y para explicar esto no me voy a meter a fondo, pero acuérdense que antes del Génesis o antes del Éxodo no había ley. Dios permitía que se casaran, y era su hermanastra, pero no había eso hasta que Dios puso un paro para que se multiplicase toda la tierra. Pero dice Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál es la otra esperanza? Pues lo habitual de las mujeres, ¿no? Es más, cuando Sara, ella dice: ¿cómo voy a tener yo un hijo de Abraham si ya he perdido la costumbre de las mujeres? ¿Cierto? O sea, ya no tengo esa costumbre. Y bueno, y dice Pablo: para llegar a ser padre de muchas gentes. Vemos que de él nace la nación hebrea, los judíos, pero también nace todos aquellos con respecto a la fe. Eso lo vamos a ver más adelante, porque su fe nos comprueba y nos ayuda que él creyó en lo que era eterno y era celestial. Pero acuérdense que se cumplió la tierra prometida, pero él, habitando en ella, siguió viviendo como forastero y peregrino.
Dice Pablo, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Estoy en Romanos 4:18. Y no se debilitó en él la fe al considerar su cuerpo. ¿Van conmigo? O sea, él se veía como tú y yo ahora nos vemos en el espejo. ¿Cómo te ves? ¿Qué bonito soy? ¿Cómo me quiero? No, ¿verdad? O sea, Abraham se veía y decía, yo ya estoy grande. Yo ya la esperanza que yo tenía, pero dice que su fe no se debilitó en considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué, hermanos? En fe, dando gloria a Dios. Ve, se glorificó a Dios y se fortaleció en la fe, siempre por la promesa del Eterno, de Dios Padre, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos creen que Dios lo que promete lo cumple? El problema es de que nosotros somos desesperados, ¿sí o no? Si usted lee la historia de Abraham, acuérdense, ahí va a encontrar una parte de que la costumbre de aquellos tiempos de la gente era de que si la esposa no podía tener hijos, para hacérselo resumido, ofrecía a su sirvienta, a su concubina o la persona que era ayudante, y le ofreció y le dijo, ahí está Agar, que haya descendencia entre nosotros, y de usted la va a leer. Y Abraham, pues como todo hombre, ¿no? Pues a quién le dan pan que llore, pues vamos a hacerlo. Y Abraham, las ayudaditas a Dios, hermano, no son buenas. ¿Estamos? Lo que la carne a veces, bueno, Abraham no se ve. Cuando usted llegue a ese punto del 12 al 24, usted va a ver que Abraham no dijo. Primeramente, muchos hablan que bueno, era la costumbre, pero acuérdense que Dios había hablado, Dios había prometido, Dios había llamado, y Abraham había obedecido de salir de su tierra y de su parentela, y Dios le había prometido que su simiente iba a ser como ¿qué? Las estrellas del cielo, porque más adelante Dios le habla acerca de eso. El versículo 22, por el cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Ahí Pablo ya nos incluye, y se incluye él mismo primeramente, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Dios el Padre, nuestro Señor, dice Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Abraham creyó y obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Pablo recalca que la creencia de Abraham no se debilitó por el hecho de que él casi ya tenía 100 años. No dudes, hermano, si llevas 1 año o 2 años, si Dios ha prometido algo, Dios, si hemos de una u otra manera caído, si has alejado de Dios, cree y aférrate y empieza a obedecer la palabra de Dios. Y engánchate de eso y cree en las promesas de Dios, que Dios prometió estar contigo hasta el fin del mundo. No lo abandones. No lo abandonamos en las primeras de cambio, sino al contrario, que nuestra fe se perfeccione en su gracia. Él no era débil en la fe, él era fuerte en la fe. La fe es una profunda convicción, hermanos, de que las palabras de Dios son verdad y de que Dios llevará a cabo todo lo que él ha prometido. Abraham simplemente creyó que Dios haría lo que él le dijo. Nada es demasiado difícil para Dios y tampoco nada es imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es un ejemplo para ti y para mí de que una persona ordinaria, cualquier persona, si cree y obedece, Dios bendice, pero Dios prueba también nuestra fe, ¿sí o no? Dios prueba. Esto es un ejemplo para nosotros, que nuestra fe en Dios debe de ser fuerte y fortalecida en Él. Una etapa anterior en la que Abraham, podemos decir en Génesis 12, del 1 al 4, dice así, pero el Eterno había dicho a Abraham, y es el pasaje que hemos visto un poco, vete de tu tierra. Ya vemos la promesa y el llamado de Dios, y Dios le dice a Abraham, Dios mismo, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cuántos les gustan ser bendecidos? A todos, ¿verdad? Fíjense que algo que a mí me enseñaron mucho a mi familia en cuanto a la fe, y hablo de mi esposa, mis suegros, y algo que nunca me había dado cuenta hasta que lo aprendí.
Una vez, hace unos 10, 12, más o menos 15 años fue, que llegábamos a un restaurante y no había nadie. Y siempre mi esposa me decía, fíjate, donde están los hijos de Dios siempre hay bendición. Y nunca me daba cuenta hasta que yo llegaba al restaurante y veía que estábamos ahí, orábamos y todo, y de repente el restaurante se ha llenado, se llena. Y usted podrá decir, casualidad, era hora de lonche. No, a veces no era ni hora de lonche. Pero donde están los hijos de Dios hay o debe de haber bendición. Usted no lo cree o sí lo cree, sino si ahora cuando vaya ponga la atención. Y dice, no, pues cuando yo llego todos se van. No, pues no es tanto eso, sino que es que a veces podemos caer en ese tipo de cosas. Pero yo me di cuenta y es como mi esposa me decía y todo, me decía, donde están los hijos de Dios hay bendición. Y sí es cierto que a veces hasta en la casa de alguien cuando tú llegas hay paz, hay tranquilidad, de alguien cristiano, de alguien fortalecido en la fe, de alguien que tiene la presencia del Señor. Tú dices, cuando estoy aquí tengo paz, hay tranquilidad. Pero fíjense que Abraham le dijo, te bendeciré. Y esa bendición también es para nosotros, los que creemos y andamos conforme a la palabra. Amén. Y engrandeceré tu nombre, o sea, te haré famoso, que hasta hoy en día estamos hablando de ¿quién? De Abraham. ¿Ve? Porque Dios así lo quiere y así lo quiso. Y hay un ejemplo para ti, para mí. Pero dice, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Porque, bueno, esa parte, la venganza es de Dios, hermano. O sea, que Dios no nos permita a nosotros vengarnos, ni publicar cosas en Facebook poniendo en mal a alguien y todo, pero mucha gente se lo toma así. Fíjense que hay otra versión, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre. Y más adelante dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Ven? Ahí está la parte. Hebreos 11:8 pues nos dice que fue lo extraordinario de esta partida. Por la fe Abraham, siendo fue llamado, él obedeció a salir del lugar que había de recibir como herencia. Y ahí vemos cómo poco a poco Abraham fue fortaleciendo su fe en escuchar a Dios. Ahora muchos de nosotros no podemos escuchar a Dios a lo mejor de una manera audible, porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros que viene y habita en nosotros, y nuestra fe se fortalece en escuchar ¿qué? Su palabra, porque su palabra es verdad. Es importante para el cristiano no solamente cargar su palabra, porque muchos la podemos cargar bajo el hombro, pero tener unas obras que no van concuerdo a su palabra o acuerdo a su palabra. Abraham partió y él confió y creyó que Dios lo guiaría a él y a su familia en medio de ese territorio desconocido. No hubo preguntas, no hubo dudas. Abraham solamente mostró su fe al salir. ¿Cómo la mostró? Obedeciendo. Yo como le decía la vez pasada, ¿cuánto les gusta que nuestros hijos sean obedientes? ¿Verdad? Ahora la pregunta es para ti, para mí. ¿Somos hijos obedientes de Dios? ¿O aún todavía seguimos siendo esos hijos rebeldes? Que sí, aquí dice la palabra, pero yo hago las cosas a mi manera. La fe de Abraham continuó y no solo quedó ahí. Después Abraham llegó a la tierra de Canaán, fíjense, y continuó siendo un forastero y peregrino en tierra extraña. Pero él le seguía creyendo ¿a quién? A Dios. Igual como usted y yo debemos cada día seguir obedeciendo a Dios, estando en este país o en nuestro país, porque Él es el que promete y Él es el que cumple. Amén. Quien le había prometido que un día Él y sus descendientes heredarían esa tierra. Y Abraham no lo vio. Y Abraham no lo miró. Pero sus descendientes sí lo recibieron. Porque Génesis 13:14 registra la promesa de él mismo. El Eterno le había dicho a él mismo, después que Lot se apartó de él. Génesis 13, Lot, un sobrino de Abraham, se aparta. Y muchos de ustedes han escuchado de Sodoma y Gomorra. ¿Sí lo han escuchado? ¿Va? Yo me voy a aquello porque aquello se ve fenomenal, dijo Lot. Se ve estupendo, se ve verde, los campos, o sea, Sodoma y Gomorra se ve bien. Y ustedes saben lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Pero Abraham le dijo, escoge a dónde quieres ir.
Y siempre en nuestros ojos, por eso es que el cristiano anda por fe y no por vista. Lot se dejó llevar por la vista, por lo que veían sus ojos en Sodoma y Gomorra. Lo que a veces vemos nosotros, a veces en nuestra vida, un mejor trabajo, siempre ves la posibilidad. Todos nosotros aquí pensamos y creemos de que siempre vemos la posibilidad de tener un mejor trabajo que el que teníamos antes, ¿no? ¿Sí o no? ¿O solamente soy yo? O sea, todos vemos mejor salario, pero nunca nos damos cuenta y nunca contamos con la bendición de Dios, porque escogemos nosotros. Y después está el cristiano o está el músico de alabanza que después se deja de ver, o está el predicador mismo, porque a veces también nos toca trabajar en lo secular y descuidamos la prioridad, que es Dios. Y decimos, Dios me bendijo. Y el problema es que ya no te vemos en meses. Y a veces hasta en meses y meses, pero Dios bendijo un trabajo. O ¿qué del joven de que dice, no, es que Dios me proveyó la ayuda idónea? ¿Cómo le llaman ahora? Ay, se me fue. Pero la novia, pues, que Dios le tenía preparada, y resulta que ella se lo jaló para afuera y el joven no se lo jaló para adentro. ¿Sí ven? ¿Cómo somos tan pequeños a veces como Lot de ver algo que simplemente nos deslumbró un momento, pero no andamos por vista, andamos por fe, lo que Dios prometió, y Dios nos ha sustentado? El Eterno dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, Dios mismo le dijo, mira, alza tus ojos y mira desde este lugar, de donde estás, hacia el norte y hacia el sur, y el oriente y el occidente. Bueno, ¿qué haríamos nosotros si dijera, mira, donde lleguen a alcanzar tus ojos, eso es tuyo? No, pues brincaríamos, ¿no? Dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia, ¿para qué? Para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Sígame con esto. Primero le dijo, cuenta ¿qué? Las estrellas. A ver si puedes, ¿no? Pero ahora viene y le dice, bueno, tu descendencia será como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra. ¿Hay alguien que aquí lo cuenta? Lo hemos probado, ¿no? Cuando a veces jugábamos béisbol y todo, y safe, ahí comíamos polvo. Pero ¿quién puede contar el polvo de la tierra? Si alguno puede contarlo. ¿Se imaginan la descendencia de Abraham? Primeramente como nación terrenal, hebrea, judía, pero también como la fe, que somos tú y yo, por la fe que ponemos ahora en Cristo Jesús. La tierra, el polvo, ¿quién lo puede contar? Dice, también tu descendencia será contada. ¿Quién la puede contar, hermanos? Dios. ¿Quién cuenta nuestros días? Dios. Dios sabe, y lo voy a decir así, Dios sabe la fecha de nuestra expiración. Dios te permite solamente saber la fecha de tu nacimiento, pero el cuándo expiramos, ¿hay alguien que aquí lo sepa? Pero Dios sí. Y esto no es para infundir miedo, esto es para infundir fe y esperanza en el Eterno, en creer solamente en Cristo como el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Se asustaron? No. Ten fe, ten esperanza en Cristo Jesús. Levántate, le dice Dios, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Además de valorar la bendición prometida de la tierra para sus descendientes, Abraham creció en fe hacia Dios cada día y anticipó personalmente una recompensa espiritual, como Hebreos 11, 9 al 10 lo registra. ¿Cómo lo registra Hebreos? Lo registra en Hebreos 11, 9 al 10, porque dice más adelante, ahí donde empezamos a leer, Hebreos 11, 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Si tú piensas ahorita, o yo pienso de que ya estoy en la tierra prometida, donde fluye leche y miel, o sea, este país, debes de saber que somos extranjeros y peregrinos. Y que si Dios te bendice, hónrale. Y la Biblia también me enseña, en el Antiguo Testamento dice, cuando se te multipliquen tus panes, tus pescados, tus vacas, tus casas, nunca te olvides del Eterno. Nunca, nunca. Que tu fe vaya en aumento. La fe, pues dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿En qué estamos, hermano? En una tierra ajena. Compórtate como una persona de Dios. Respeta las leyes. Ay, me estoy metiendo a lo mejor hasta en cosas que no, pero un cristiano respeta las leyes, paga sus taxas, cumple con el gobierno y todo, porque la Biblia también nos enseña que oremos por los gobernantes, ¿sí o no?
Y debemos de ser buen ejemplo. Buen ejemplo. No tire basura. Cuando termine de comer McDonald's, no bote la basura por la calle. No, yo sé que ustedes no lo hacen. No, pero ¿cuántos han visto eso? Yo mucho he visto. Pero morando en tiendas con Isaac. ¿En qué moraba Abraham? En tiendas. Coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad. Ahí está la parte. Tú y yo debemos de esperar en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. ¿Lo crees? ¿O todavía estás pensando en que vas a construir tu casa y que no va a haber nadie que la pueda derrumbar? Mira, hermanos, es triste, y aquí tenemos personas que tienen familiares en California. ¿Cuántos han visto lo que está pasando? Es tremendo, hermanos, es tremendo. En un día para otro, Dios es el mejor fundamento y arquitecto y constructor. Poner vuestra vida en las manos de Dios. Abraham, junto con otras personas de fe, que la palabra nos da ejemplos. Hemos visto a Enoc, hemos visto a Abel, hemos visto a Noé, y ahora estamos viendo a Abraham, y luego veremos a Sara, que era estéril, y luego veremos otros más. Pero como la palabra nos indica de personas de fe que nos dan ese ejemplo de que su fe la pusieron en el creador, arquitecto y constructor, que es Dios mismo, anticipaba una ciudad permanente y una patria que vendría, que tú y yo debemos de estar esperando con ansias. ¿Cuántos dicen amén? Conforme a la fe, dice Hebreos 11:13. Sáltese un poquito más en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice así: conforme a la fe. Fíjense esta gente, fíjense cómo Dios nos deja ver algo, nos deja ver lo que se trata la fe. Porque la fe, como empezamos a ver Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y fíjese cómo Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe, ¿qué pasó? Murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, ¿y qué? Creyéndolo y saludándolo y confesando. Creyendo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Pero anhelaban una mejor. ¿Cuántos la anhelan? Cristo viene pronto. Déjame decirte, las buenas nuevas es de que cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, porque somos pecadores, porque no hay justo ni aun uno. Pero la promesa de Jesucristo, la promesa de Dios es que algunos, no todos, anhelan una ciudad mejor, y somos extranjeros y peregrinos. Esto es una patria celestial. Amén. Un cantito viejito que creo que muchos lo hemos oído, que dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Sí la escucharon, ¿no? Cuando la trompeta suene y la patria celestial, y habla acerca de una lista, y esa lista que esté nuestro nombre escrito por la sangre de Cristo. Ahí el Señor, por la fe en Cristo. Y dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Dios qué? No se avergüenza. ¿Avergonzamos a Dios a veces, hermano? Con nuestras actitudes, nuestras obras, nuestros hechos. De que decir, hay oración y no oramos, hay lectura de la Biblia y no leemos, hay las cosas que Dios dejó, las obras buenas que Dios dejó para que todos anduviésemos en ella, y no queremos andar en ellas, porque les ha preparado una ciudad. Termina Hebreos. Nosotros también debemos vivir nuestra vida como extranjeros y peregrinos, haciendo tesoros ¿en dónde? En el cielo, no en la tierra, donde no entra cualquier cosa inmunda ni corrupta, esperando con paciencia y fe, como Abraham esperó con paciencia y fe su descendencia, que se ha establecido en el reino, gobernando desde Jerusalén. Jesucristo, la nueva Jerusalén le llama. Nosotros también somos residentes temporales que desean una ciudad celestial mejor, una ciudad que llegará en un futuro próximo. ¿Lo crees? La prueba de la fe de Abraham, hermanos, su fe fue probada. Ciertamente, si usted lo lee esos 12 capítulos, Abraham fue probado. Sí, como tú y yo somos probados, porque Dios quiere que tu fe vaya creciendo, no se mantenga igual, sino que nuestra fe no se estanque, porque agua estancada huele mal. ¿Sí o no? El capítulo 11, 17 nos relata de Hebreos que la fe de Abraham fue probada.
Nos relata que esa fe de Abraham, dice así en Hebreos, dice, por la fe Abraham cuando fue probado, diga conmigo, fue probado. ¿Cuántos saben que vamos a ser probados si somos hijos de Dios y si tenemos esta fe? Dice, fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía ¿a quién? A su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Su hijo, su hijo. A veces Dios nos pide cosas que tenemos tan apegadas en nuestro corazón y no las queremos dejar. Dios le pidió a Abraham su hijo, aquel que le había recibido como promesa. Y esto yo tengo un principio muy pegado, una convicción muy fuerte, que Dios nunca me va a pedir de lo que no tengo. Hello, siempre de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha provisto, de lo que Dios nos ha dado. Uno de ellos es nuestra descendencia, nuestros hijos. Entrégaselos. Tu matrimonio, entrégaselo a Dios. Tu familia, tu padre, tu madre, entrégaselo a Dios. Nuestros bienes, ahora, Dios es tan vasto que nos da más de lo que a veces merecemos. ¿Cómo no darle a Dios? Si ustedes ven, no nos enfatizamos aquí en que pasamos media hora recogiendo ofrendas y diezmos. ¿Sabe por qué? Porque esto es por amor propio, por voluntad propia. Porque de lo recibido damos, hermano. Pero si no recibimos, pues bueno, Dios no va a ser injusto para decir, de lo que no tengas, dame. No, sino de lo que tenemos le damos. Y Dios es bueno, que nos bendice más de lo que nosotros merecemos. Y Abraham aprendió este principio, o más bien supo este principio, que Dios podía resucitar a su hijo de todas maneras, pero él obedeció hasta el momento que lo puso listo para ser sacrificado. Tú dices, ¿a este Dios, tipo de Dios servimos? Dios es fiel, hermano. Fíjense, le digo esto en Génesis 22:12. Acompáñame a Génesis 22:12. Abraham creyó a Dios poder levantar a Isaac de la muerte. Pero fíjense esta parte que Dios me llevó a meditar en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, digan todos, heme aquí. ¿Qué tal si Dios te dice ahora, César, póngale su nombre? Tú le puedes decir al Señor, híjole, ya cuando Dios me llama es que, ay, heme aquí. Podemos responderle, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Génesis 22:12, Isaac, ¿a quién amas? Todos amamos a alguien, ¿no? O a veces todos amamos algo. Tu carro. Oh, mi carro, que no se suban con comida. Conocí una persona que era así, que no, o sea, era lavar sus carros todo el día y todo, pero a su hija no le ponía atención. O sea, su carro era hasta, es un ejemplo, pero vemos aquí a Isaac. Sé que es una persona y discúlpese, a lo mejor diga, no compare un carro con un ser humano. Hermano, es realidad. Hay gente que pasa eso, que se olvida de su familia y le gusta trabajar más. Y le gusta comprarse todo lo que tenga, pero su familia está descuidada. Y dice, a Isaac, a quien amas, y vete de la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Otra vez le dice, que yo te voy a decir. Abraham se levantó muy de mañana, como todos nosotros. ¿A cuántos les gusta ir a trabajar temprano? O sea, bien diligentes al trabajo, ¿no? Pero Abraham no iba a trabajar. Hello. Abraham tenía una cita con Dios en un monte. ¿Estamos aquí? No iba a trabajar, no iba a pararse para cumplir con un patrón, iba a pararse para ir a ver o ir a hacer lo que Dios le había mandado. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto. ¿Quién la cortó? Abraham. Él preparó todo, Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Cuántos días caminó hacia su lugar? 3 días. ¿Usted se puede imaginar 3 días pensando que Dios le había pedido su hijo? Si cómo te va a veces cuando nuestros hijos están enfermos, que no duermes, te la pasas desvelando. Perdón, estoy hablando de la esposa, ¿va?
no del varón. Porque el varón agarra sus cosas, agarra ¿cómo se llama? Su almada. ¿Y a dónde se va el varón? Hay que se quede la mujer con él. Hello. ¿Sí o no? Abraham obedeció a Dios y no le dijo a Sara a dónde iba, porque ¿qué hubiera pasado ahí? Sí, nosotros, aquí voy a entrar, déjame hacer para luego irlos preparando y calentando los motores para cuando venga el primer de matrimonios. El hombre es bueno para decir queremos hijos, pero cuando se trata de enfermedad es que yo tengo que trabajar y tengo que desvelarme. ¿Sí o no, varones? A mí me pasó en los primeros, a lo mejor mi primera hija y todo, pero después principios bíblicos es ayudarnos mutuamente. Principios en la cual nosotros como hijos de Dios estoy hablando, porque si somos como los de afuera, pues bueno, está el machismo, el feminismo y todo eso. Es que yo trabajo, yo traigo la comida, yo traigo esto, pero el varón se levanta de mañana y le ayuda a la esposa a criar, ¿a quién? A su hijo, a su descendencia. Cierro el paréntesis porque ya me están viendo feo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí. Y fíjense lo que dice: aquí con el asno, y yo y el muchacho, ¿qué haremos? Iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Él estaba seguro. ¿Ves su fe? ¿Sí puede ver la fe de Abraham? ¿De quién? De el Dios que él creía y le creía. Una cosa es decir creo en Dios y otra cosa es decir yo le creo a Dios lo que él va a hacer. Dice: y fue y vendremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham y su padre. Y aquí es donde todo padre se nos caen las lágrimas, se nos despedaza el corazón a lo mejor a oír esta historia. Pero le dijo el hijo: Padre mío. Y él respondió, ¿qué respondió Abraham? Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde vemos aquí, hermanos? Es el amor de un padre, ¿no? El amor de un padre, pero también el amor a la obediencia de Dios y de saber que Dios nunca nos deja solos, nunca nos va a desamparar. Abraham, hermanos, dijo: he aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, ¿dónde está el cordero para el holocausto? En el 8 dice: y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham, ¿qué, hermanos? Un altar, y compuso la leña y ató a su hijo Isaac. No, qué escena, ¿no? Qué escena que tú dices: ¿qué clase de Dios es este? Es un Dios misericordioso. ¿Qué clase de padre es este? Es un padre que obedeció a Dios hasta el límite. Porque después lo que va a pasar más, el desenlace de esta situación es que vemos, dice: y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió fíjense hasta dónde estaba a punto de llegar Abraham. Y tomó el cuchillo, ¿para qué? Para degollar a su hijo. Pero ahí viene la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el plan de Dios y su propósito siempre en la prueba. Entonces el ángel de Jehová, compartía con alguien ayer acerca del ángel de Jehová. Los teólogos afirman, muchos teólogos, que el ángel de Jehová es Cristo. Cristo hablando con Abraham, Cristo hablando contigo y conmigo cada día. El Espíritu Santo ayudándonos cada día que nuestra vida sea un reflejo de la gloria de ¿quién? De Cristo en tu vida. Y dice ahí, terminando: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Esta es la parte, hermano. Él conocía la fe de Abraham, el ángel de Jehová, pero le dijo: yo conozco que temes a Dios, por cuanto en obras tú no rehusaste a tu único hijo. Fe y obras. ¿Estamos aquí? Abraham debió haber creído que Dios tenía una muy buena razón para pedirle que sacrificara a Isaac. Como hoy en día, Dios tiene una muy buena razón si tú decides dar tu vida a Cristo y sacrificar tu vida para Cristo. No va a ser en vano,
Porque yo sé y tengo la convicción que todos estos hombres, héroes de la fe, gente que fue marcada, discípulos, apóstoles, su vida no fue en vano haberla puesta en las manos de Cristo. Y que de alguna forma este Isaac hubiera sido levantado de la muerte también, pudo haber sido, para cumplir la promesa que Dios había hecho con respecto a él. Pero la disposición de Abraham de entregar a su hijo era un tipo de lo que Dios iba a hacer con su único hijo, Cristo Jesús. ¿No le das gloria a Dios? Lo hizo por nosotros, hermano. Nadie en este mundo pudiera, el hombre humano, aunque diera a Abraham a su hijo, no iba a tener el mismo efecto que Jesucristo lo tuvo para el perdón de nuestros pecados, para la redención de nuestras almas y llamarnos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Nosotros que somos de la fe, y como la fe del padre Abraham o de Abraham, también debemos creer que Dios puede resucitar de la muerte. Que sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. Y en la lección de Abraham, hermanos, de la fe, ya que la fe de Abraham se menciona con tanta frecuencia en la Biblia, hay muchas lecciones que podemos aprender. Abraham fue justificado por fe. Dios ordenó que todos debíamos ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Significa que somos declarados sin falta por Él, por la sangre del sacrificio de su Hijo Jesucristo, como Romanos 4:9 nos lo dice. Ahí en Romanos 4:9 explica el significado de la justicia por la fe. Y dice Pablo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, ahorita voy a explicar un poco, como señal y como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión es cortar el prepucio del niño a la edad corta, y ahí declaraba o se denotaba de que eran, apartados, eran por medio de la promesa de Abraham, eran circuncidados los bebés. Pero ahora Dios hace una circuncisión mayor, espiritual, la del corazón, la cual es cortado, y nuestras obras demuestran en quién hemos creído. ¿En quién hemos creído? Ahora la circuncisión se hace, lo digo abiertamente porque en el hospital, cuando tienen bebé, le dicen, por higiene, tu hijo lo podemos circuncidar, cortar su prepucio y todo eso, ¿no? Pero antes era un significado en el cual se iba a notar en el momento que ellos lo hicieran, y así declaraban o confesaban que era una promesa en la cual Dios había dado a Abraham, que iban a estar con ellos, a los creyentes. Entonces, ya que seamos judíos o no, aquellos que tienen la fe de justicia o la justicia en la fe es contada por justicia por Dios, no por nosotros, por nuestras buenas obras. El mensaje del evangelio se ve declarado desde el momento que Abraham, debemos recordar que las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplen por medio de ¿qué? De la fe. ¿Tus promesas se cumplen por medio de qué? ¿De tus buenas obras? ¿De que porque si doy más, o por si hago más, o por si tengo más talentos o dones? No, es por causa de la fe. Dios nos da talentos, dones, maneras de cómo servir dentro de la iglesia para que su reino se siga expandiendo. Y Dios da a cada uno conforme su capacidad. Abraham fue conocido como el padre de la fe, aquel que creyó y se le fue contada por justicia. Las promesas que le hicieron a Abraham son parte del mensaje del evangelio. Abraham escuchó y creyó. Vimos al principio que dice que él fue llamado y obedeció. Gálatas 3:8 dice así. En Gálatas el apóstol Pablo nos habla y dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Fíjense cómo estaba ahí ya el evangelio de Cristo, o el evangelio del reino de los cielos, ahí diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Este es un buen ejemplo, hermanos, para todos aquellos que escuchan hoy en la actualidad, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo.
No todos obedecen. Muchos Dios los ha llamado de donde estabas, de una vida, bueno, cada uno. Para algunos puede ser una vida muy fea, de donde Dios nos haya llamado, una vida de borracheras, de orgías, adulterio, fornicación. Nos ha llamado y muchos lo aceptamos, decimos, sí, Dios me ha llamado, pero han pasado los años, pero no hemos obedecido o no han obedecido, no han querido obedecer. Este buen ejemplo que Dios nos pone en lo que es la Escritura, su descendencia, para todos aquellos que escuchan el Evangelio en la actualidad, no todos obedecen, porque más no todos obedecieron el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, como dice Romanos 10:16, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, y el obedecer es mejor que todos los sacrificios. Para ir desenlazando, hermano, la fe y las obras, lo que vimos con Abraham, que Abraham creyó y obedeció. Hay una gran diferencia entre confiar en nuestras propias obras y confiar en Dios, con el fin de ser justificados y ser salvos. Hay una diferencia entre confiar en la ley, como los judíos hicieron, y hacer buenas obras que demuestren obediencia y fe viva. ¿Sí o no? Abraham es el objeto de la lección en este sentido. Mas quieren saber, oh hombre vano, Santiago 2:20. Vaya conmigo rápidamente para ir desenlazando el mensaje. Santiago 2:20 le dice así, Santiago, mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué está? Muerta. La fe sin obras está muerta. No fue justificado, mencionan otra vez a este hombre. Santiago lo menciona. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Tenía fe, pero obró. ¿No ves que la fe actuó juntamente con qué? Con las obras. Y que la fe, ¿qué pasa con la fe del cristiano? Se debe sí o sí perfeccionar. Se debe perfeccionar. Dite a ti mismo, como a veces nos decimos, ¿cómo me amo? ¿Cómo me quiero? Dile, mi fe se debe perfeccionar. Tiene que ir en aumento por las obras. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y se vuelve a decir esta palabra, y le fue contada por justicia. Y fue llamado Abraham amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, porque creemos y obedecemos. ¿Sale? Otra versión dice así, ahí mismo, pero alguien puede decir, un poquito más arriba, me voy a regresar un poco más arriba y dice, unos tienen fe, otros tienen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada, dice Santiago. Dios habla hoy, lo dice así. En cambio, yo te demuestro mi fe con las obras que hago, no para jactarnos, ¿sale? Sino para demostrar en quién hemos creído. ¿Crees que hay un solo Dios? ¿Cuántos dicen amén? Hay un solo Dios, lo creo, lo declaro, lo decreto que sí hay un solo Dios. Dice, qué bien, dice Santiago, pero los demonios también creen que hay un solo Dios. ¿Y saben qué hacen los demonios? Tiemblan. Y el que se dice que es cristiano o que va a la iglesia, ni tiembla, hermano. Pecando a diestra y siniestra, pegándole a la esposa, no con golpes, sino con palabras. Hello. Oh, pero pues le dan el micrófono, predica, habla, toca, hace esto, da clases y todo, y dice uno, bueno, ¿cómo? ¿Cree en Dios? Dice, pero los demonios tienen un poquito más de razón al decir, ellos creen a Dios. ¿Saben por qué creen? Porque creen que solo hay un solo, como usted y yo creemos. Pero ellos saben cuál es el asunto de ellos, ellos ya no pueden hacer buenas obras. Ellos ya tienen una condenación. Dice, ellos creen y tiemblan de miedo. Fíjese esta versión como dice en el versículo 20, no seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Ahora puedes ver que la fe de Abraham iba de la mano ¿con qué? Con sus hechos. Como ahora nosotros como cristianos, nuestros hechos demuestran que somos hijos de Dios.
Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. ¿Qué hace Dios? Ve que es bueno y lo aprobó. Por esa razón Abraham fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, termina Santiago diciendo, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga. ¿Estamos aquí? Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que tú hagas. Nuestra fe se perfecciona a medida que hacemos lo que tenemos que obedecer y llevamos a cabo las buenas obras también. Debemos hacer buenas obras en esa fe, porque Dios las ha preparado para que anduviésemos en ella. Finalmente, hermanos, por medio del ejemplo de Abraham, y espero le pueda Dios en su misericordia, Dios sigue esperándonos. Sí, Él sabe que creemos, pero Dios te dice, actúa. Es tiempo que actúes. Es tiempo que tus obras demuestren tu fe. Y que por medio de esa fe que has creído en mí, anda en esas obras que yo preparé de antemano para que anduvieses en ellas. Deja de tomar, deja de embriagarte, deja de maldecir a tu familia. Deja un poquito el trabajo y dedícate a tu familia. Y dame primeramente el tiempo al Creador. Aquel que, hermano, Él es el que nos da el aliento de vida. Él es el que dice, hasta aquí. Acuérdense lo que le dije al principio. Dios nos permite saber el día que naciste con una fecha exacta. Y tanto gozo te llenas cuando te lo celebran. Y a quienes les gustan los regalos. Pero lo que puedes hacer antes en vida, que esta persona ya no esté, porque tú y yo no sabemos la fecha de expiración de nuestra vida, demuéstraselo hoy. Porque dice, mucha gente, déjeme ocupar esto, mucha gente le da más flores a una persona que ya está a 3 metros bajo tierra que los que le dio en vida. ¿Sí o no? Eso pasa, hermano. Hazlo hoy que tienes vida. Hazlo hoy, pedir perdón cuando te puedes postrar a los pies de esta persona y decir, perdóname. No en un lugar donde esté tierra, pasto o en muchos de nuestros países un pedazo de cemento con una cripta. ¿Me entiende? Por medio del ejemplo de Abraham vemos que debemos mostrar nuestra fe en Dios por la obediencia, haciendo buenas obras que demuestren tu fe y mi fe. Es tiempo de ponernos a cuentas primeramente con Dios, que Dios verdaderamente sea tu prioridad. Nuestra fe es perfeccionada al hacer buenas obras, porque la misma Biblia lo dice, no lo digo yo. Y para esto simplemente corroboro de que la Biblia lo habla. Por último, acompáñame a estos versículos que voy a compartir. Si eres bueno desenfundando tu palabra, si no, lo vamos a poner ahí. Efesios 2:10. Esto es para el cristiano, para el Hijo de Dios, para aquel que ya dio su vida, que entregó su vida a Cristo, que te has arrepentido de tus pecados. Porque Efesios, Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, ¿qué, hermanos? Anduviésemos en ellas. Pensando en Dios, poniendo a Dios en primer lugar, poniendo a Dios en todo, reuniéndonos, no dejando de congregarnos, buscando siempre la palabra de Dios, el orar. Y Dios bendiga a los que estamos aquí. ¿Sabe por qué? Déjeme decir esto. Aquí está mi hermano Rudy, mis hermanos que hace tiempo atrás empezamos a hacer oraciones los martes. Y mire, aquí esto no es de nosotros. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Y Dios ha sido fiel y bueno, siendo nosotros a veces siendo infieles. Lo cantamos hace rato, ¿no? Aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. De generación en generación. Eclesiastés 12:14. Dice Eclesiastés, el escritor habla y dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Lo que me da es que dice, ¿por qué no traerá toda fe? No, dice toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. O sea que si tú estás ocultando algo en tu teléfono, en WhatsApp o en Messenger, hay algo oculto, dice que todo va a ser expuesto juntamente con todo, sea bueno o sea malo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. No es el juicio del trono blanco, sino habla de cristianos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Tener fe y hacer las buenas obras es una fe viva. Como Santiago lo dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. 2 textos más, Santiago 3:13. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Responde, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué nos pide Dios? Que tengamos una buena conducta. Y termino con el libro que a todos nos gusta leer, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice Apocalipsis, Juan, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Como hijos de Dios tenemos fe. ¿Cuántos decimos amén? Creemos en el Señor Jesucristo, pero tenemos que obrar. Y el Señor te dice, es tiempo de que tu fe se note también por tus obras. Como Abraham, el padre Abraham. Recordemos, hermanos, y creamos esto en la salvación, que es por gracia de Dios. ¿Lo creemos así? La salvación es por gracia. Por gracia salvos sois por medio de la fe, y esto en Cristo Jesús. Por medio de esa fe puesta en Jesús y su obra redentora. Pero las obras que ahora en esa gracia y fe hablará y demostrará mi vida, mi devoción, mi entrega, compromiso, lealtad, fidelidad a aquel que por su obra en la cruz, muerte y resurrección, ahora andamos y vivimos en él. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Solo es así, eso es así. Ahora, en verdad, hermanos, que Abraham nos demostró su fe por sus obras. Vamos usted y yo a seguir este pequeño ejemplo de Abraham. Y bueno, lo pongo un poco mayor el reto. ¿Está usted dispuesto a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿A seguir sus pisadas? La Biblia nos habla de que el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? El que quiera venir en pos de Él, tenemos que venir a Él, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Hermano, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Cuando empieces a congregarte más seguido, tus hijos, tu esposa, decir, ya te volviste religioso fanático. Ya te lavaron la cabeza. No, Cristo nos lavó todo completos, ¿sí o no? Su sangre nos limpió de todo pecado. Créelo, hermano. Si tú te has postrado, quebrado tu corazón, arrepentido de tu vida que tenías, Cristo extiende su mano y su gracia es suficiente para perdonarnos de todo pecado. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? ¿Vas a seguir su pisada? Hoy puedes dar ese gran paso de fe, pero también acuérdate que Dios ve la obediencia y Dios recompensa a los obedientes. Que Dios nos ayude a hacer esos cambios imprescindibles que hoy, no digas para mañana, porque mañana no sabes si lo tienes seguro, ¿sí o no? Aquellos que hemos estado en un hospital a punto de, como decimos, colgar los zapatos y todo eso, y a veces decimos, si pudiera un momento más estar con esta persona, ¿qué no le dirías? Si pudiera un momento más, y a veces Dios nos ha extendido la vida para hacerlo. ¿Y qué decimos? Mañana voy, mañana lo hago, mañana entrego mi vida a Jesús. Pero el día de salvación es hoy, para tu vida, para tu alma, para todo tu ser. Que Dios nos ayude a hacer esos cambios imprescindibles hoy, hermano. Ahora sí, como dijo un presidente mexicano, hoy es el cambio, no mañana. ¿Quieres esperarte mañana? Yo no sé si podemos llegar, ni aún yo lo sé. ¿Por qué no lo hacemos hoy? La invitación está ahí, entregar tu vida a Cristo y luego obedecer. Y luego poder decir a los líderes o aquí a su servidor, como dijeron aquellos hombres a Pedro, ¿qué haremos? Ahora, ¿qué haremos? Bueno, lo primero es, lee tu Biblia. Lo segundo, empieza a hacer planes para congregarte más seguido. Empieza a hacer planes para tener la agenda, las oraciones. Empieza a hacer planes para el momento que vengan las conferencias de matrimonios. Hello. No, yo no vengo, que va a hablar fuerte. Pero termino con esto. La vida, hermanos, hacer cambios en nuestra vida de tal forma que pueda heredar la misma recompensa que Abraham tuvo. Cuando Jesús regrese y establezca su reino,
toda la tierra, o donde la nueva Jerusalén o esa nueva vida, esa patria celestial que nos reciba y diga: buen siervo y fiel. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y recomiendo que estudies todo el capítulo 12 de Génesis hasta el 24 y veas cómo Abraham se denotó de una manera, pero más bien fue el Dios de Abraham el que hizo todas las cosas posibles. Ahí donde estás en tu lugar, la invitación está ahí. Si tú quieres aceptar al Señor como tu único Dios y tu Salvador, al Señor Jesucristo, ahí donde estás, que todos estén con sus mirada hacia abajo, simplemente levanta tu mano, pon tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón, ahí donde estás. O el Señor tú quieras reconciliarte con el Señor y decir: Señor, yo pensé que esto se trataba de la pura fe y hago con mi vida lo que yo quiero y como a mí se me plazca, y no te quiero obedecer, sabiendo que tu palabra me dice que es hacer lo bueno y no lo hago, me cuenta como pecado, Señor, y te he ofendido. Pero he aquí una nueva oportunidad. He aquí tú llamaste a Abraham de una tierra pecadora, de una tierra donde, Padre, solamente tú pusiste los ojos en él, así como lo ha puesto contigo, mi hermano. En este día él lo ha puesto contigo. No estás aquí por simplemente casualidad, es porque Dios se complació y él te llama a que salgas y bebas de esa agua que solamente Cristo puede saciar tu sed. Él puede saciar tu hambre, porque él es el pan de vida. Padre, en esta hora, Señor, ahí donde estás en tu lugar, si necesitas reconciliarte con Dios, o si quieres aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador, la fuente de vida para tu vida, aquel que puede tomar tus planes y decir: yo tengo mejores, yo tengo planes mejores, propósitos de bien y no de mal para ti, pero tienes que creerme y obedecerme. Tienes que creer en mi palabra. Tienes que creer en mi Hijo amado, te dice Dios. Tienes que creer en su muerte y su resurrección. Tienes que creer el que un día vendrá, y todo lo que en este mundo, todo sufrimiento, un día se acabará. Esto va a pasar, pero mi palabra permanece. Ahí donde estás en tu lugar, con tu corazón abierto y tu mano en tu corazón, haz una oración y dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, he pecado, Señor, contra ti. Señor, he dejado, Señor, he abandonado por momentos la fe. Mi fe ha fallado, mi fe ha menguado, Señor, pero haz en mí, Señor, un corazón que pueda, Señor, discernir y que pueda creer más en ti cada día, porque todo depende de ti. Tú eres el autor y consumador de la fe. Señor, heme aquí estoy. A lo mejor puede ser la única vez que yo oigo un mensaje y que te puedan decir: arrepiéntete, Cristo viene, o arrepiéntate, entrega tu vida a Cristo. O a lo mejor puede ser esta única vez que digan: arregla tus cuentas con Dios, reconcíliate con Cristo. Él está dispuesto a hacerlo. Su Espíritu Santo nos redarguye de pecado y sabe cómo estamos viviendo, sabe lo que estamos haciendo. Y el Señor te dice ahorita: es por fe, y la fe se perfeccionará por medio de tus obras en Cristo Jesús. Padre, en esta hora hacemos esta oración para que tu Espíritu Santo, el único, Señor, consolador, aquel, Señor, que nos lleva, Señor, a mirar más a tu palabra, a congregarnos, a orar, a leer tu palabra y a someternos a tu santa y bendita voluntad, Señor, porque tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano, Padre. Tú eres un Dios soberano y tú eres un Dios fiel, Padre. Ponemos en tus manos cada oído, Señor, y que tu Espíritu Santo sea, Señor, haciendo en nosotros, en nuestra alma, espíritu y mente, Señor, la obra para perfeccionar a los santos, Señor. Padre, bendigo tu iglesia, bendigo a cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por la fe que podemos ver en Abraham, Señor, que se perfeccionó a través de sus obras y fue creciendo. Y a la edad, Señor, donde luchaba esperanza contra esperanza, tú cumpliste tu promesa, Señor. Cuando ya había pasado la costumbre, Señor, la paciencia obrando en tus hijos, Señor. En tu nombre, Jesús, te damos gracias por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor.